Y el tema es telecomunicaciones. El viernes por la noche, o el sábado en realidad, el gobierno terminó de publicar el decreto donde declara la telefonía celular y fija, junto con internet y a la televisión, como servicios esenciales. Además dispuso un congelamiento de las tarifas hasta el 31 de diciembre. Para empezar a profundizar un poco el tema y desandar qué significados y qué alcances tiene este decreto, vamos a estar en comunicación con Santiago Marino. Él es doctor en Ciencias Sociales, magíster en Comunicación y Cultura y licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Sociales de la UBA. Santiago, muy buenos días. Pato del Corro, Tomás Colo, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto hablar con ustedes. No, un gusto y gracias por atendernos. Muchas gracias a vos. Bueno, Santiago, para empezar un poco la conversación, ¿qué elementos centrales modifica el decreto y qué significa ampliar la definición de a servicio público? Bueno, vayamos de atrás para adelante. Lo más importante es justamente la definición de servicio público en competencia para este tipo de servicios que son centrales en la vida cotidiana de las personas, que en este contexto particular de pandemia y de aislamiento social son fundamentales para continuar con el proceso de la educación, en algunos casos el proceso productivo, etcétera. eh, Porque eso le habilita al Estado a regular las tarifas, no los precios, sino las tarifas. Ahí hay una distinción para hacer. Hay que explicar, estamos hablando de servicios públicos en competencia porque a diferencia de los servicios públicos que son monopolios nacionales, por ejemplo el agua, la luz, el gas, en donde vos tenés una de las empresas que brinda el servicio, pero no puedes tener otra. O sea, si tenés Edesur, no puedes tener Edenor, no lo Claro. elegís porque eso lo resuelve la zona donde resida, pero eso es un monopolio natural, ¿no? Acá no es un servicio público de monopolio natural, porque vos podrías tener distintas empresas que te provean este tipo de servicios, pero son servicios públicos en competencia que, dada la centralidad y la definición de derecho humano a la comunicación, demandan que su expansión y la provisión de sus servicios no esté atada solamente a los intereses, necesidades y demandas de las empresas que proveen esos servicios. De ese modo, lo que pasa en Argentina, que es que hay prestaciones de servicios muy desiguales, abusos de posición dominante, precios que afectan a usuarios, usuarias y consumidores y que lesionan el derecho a la información en un sentido bien amplio, ¿no? Explicarlo de modo concreto, me parece que hay un ejemplo interesante para pensarlo, que es en la ciudad de Santa Rosa, la provincia de La Pampa, acceder a un paquete más o menos parecido al que yo tengo en la ciudad de Buenos Aires por la misma empresa, que es Cablevisión y Fibertel, el abono integral es de 1.350 pesos. En mi ciudad o en Córdoba, ese mismo paquete cuesta 2.500 pesos. ¿Cuál es la diferencia? La presencia de una cooperativa proveedora de servicios que es muy competitiva y tiene una tradición en esa provisión de servicios, que en Santa Rosa lo que te ofrecen a determinado precio en una ciudad sea mucho más barato. ¿Qué lo hace más barato? La competencia. Claro. Y Santiago, ahí querías aclarar, porque también vi incluso en algunas notas alguna confusión sobre si regulaba precios o tarifas. Vos lo señalabas bien al principio, pero si tenés que explicar sencillamente la diferencia, ¿cómo lo harías? Bueno, lo que tenemos hasta ahora, en el momento en el que las empresas deciden, lo informan al Estado y ya, eh, es que ahora, cuando quieran aumentar, van a tener que justificar aumentos a partir de la composición de su tarifa, que tiene que ver con los insumos, son insumos críticos y en dólares. Yo creo que ahí habrá que ajustar algunas cuestiones en el decreto reglamentario del decreto que se sancionó y sentarse a discutir con las empresas, porque además el decreto habla de tanto de las tarifas al público general, como en la provisión, por ejemplo, de ancho de banda para que otros distribuyan ancho de banda. Ahí ARSAT es un ancho de banda. Pero no estamos hablando de lo que se le cobra finalmente al usuario solamente a partir de la búsqueda de la rentabilidad, que eso implicaría incluir el precio, sino fundamentalmente la composición de la tarifa a partir de lo que está ofrecer ese servicio para cada usuario en determinada región, dada la infraestructura, el desarrollo de los... Me parece que esa es como la distinción central, porque ustedes lo habrán visto, asistimos a una discusión a partir de la decisión que toma el gobierno, que
alerta sobre que no va a haber inversiones, alerta sobre la estatización del servicio y alerta también sobre que se le pisan los ingresos. Bueno, eso es discutible porque en realidad lo que se establece es que el Estado pueda controlar las tarifas, Claro. no los ingresos, que es algo bien diferente de las empresas, ¿no? Y de hecho, bueno, hay muchos servicios públicos, ¿no? que ya tienen ese carácter, que sin embargo no han dejado de tener ganancias y grandes ganancias muchas de esas empresas. Sí, yo hace tiempo le digo a algunos amigos que no un odontólogo seco, se lo digo en chiste porque tengo amigos odontólogos, pero más allá del chiste individual de esa profesión, que nos escuchan muchos compañeros y compañeras odontólogos y Sí. odontólogos que no llegan a fin de mes, pero más allá de ese chiste, sí no conozco ningún proveedor de servicio público que la haya pasado mal en los últimos años, no sé, Midlin, por ejemplo, No sería el alguien caso. que no parece tener problemas, más allá de que se pladas por ofrecer un servicio público. O las obras sociales, ¿no? Que es algo que con lo que se comparó mucho en estos últimos tiempos. Bueno, estamos Ajá, en comunicación con Santiago Marino, él es especialista en telecomunicaciones, doctor en ciencias sociales. Santiago, hay un punto que, digamos, se abrió mucho debate, ¿no? Especialmente Clarín también salió con los tapones de punta, enojado, a hacer esta campaña que vos decías de estatización y a confundir muchas cosas. Pero a la vez queda una gran parte del decreto abierto a su reglamentación. ¿Cuáles son los puntos que, digamos, se va a tener que ver la letra fina con la reglamentación? sí, mira, primero déjame decirte además que yo creo que un elemento a marcar negativamente es que esto se haya decidido por decreto. Los argumentos del gobierno tienen que ver con el contexto, es decir, la necesidad y la urgencia del contexto de pandemia. Y hay algo más que quienes trabajan la cuestión de la información política, no es mi caso, sostienen que es la relación la correlación de fuerzas, ¿no? Que esto no salía por votos de diputados y diputadas en el Senado en la Cámara de Diputados y por eso se hace por decreto. Ahora, en ese marco tenemos la centralización de la decisión con un decreto del que es, no digo ambiguo, pero que es resolver cuestiones específicas tales como qué se va a entender por servicio universal, es decir, en qué consistiría lo que deben ofrecer las empresas por servicio universal, en qué consistiría la tarifa social, que también se habla, no es la primera vez que en el marco regulatorio de Argentina, en la provisión de este tipo de servicios, se habla de tarifa social. También lo había hecho, por ejemplo, cuando en el gobierno de Néstor Kirchner se avala la fusión entre Multicanal y Cablevisión, de la Secretaría de Defensa de la Competencia hablaba de que las empresas estaban obligadas a ofrecer una tarifa social, cosa que no se implementó de modo extendido. Y tampoco queda claro qué va a pasar con la televisión de pago por satélite, porque ahí hay un problema que es un decreto tras un decreto tras un decreto, ¿no? La ley audiovisual, la de 2009, daba los sistemas de comunicación, radio, tele e incluía la TV de pago, tanto por cable como por satélite. El decreto de Macri, el 267 del 2015, que modifica esa ley, saca al cable, al satélite, sector audiovisual regulado por la ley audiovisual y lo mete en telecomunicaciones. A partir de allí, este decreto de Alberto Fernández establece que los servicios TIC son de público. Esto es que el cable entra en la regulación de las tarifas, dado que como es un servicio público es una potestad del Estado la regulación de sus tarifas. Pero el servicio satelital es televisión de pago y no está alcanzado como en su definición como servicio TIC. Claro. Hay ahí una serie de elementos que para mí deberían ser ajustados por el ENACOM. Y déjame advertir que hay una cuestión más política, si bien no es mi métier, yo no soy un analista político, yo analizo las políticas de comunicación, pero sí es necesario recordar que quien hoy preside el ENACOM, que es Ambrosini, que proviene del masismo, que es uno de los elementos que constituyen el Frente de Todos, fue director del ENACOM en la gestión de Mauricio Macri, cuando Silvana Giudici era la directora, la presidenta del ENACOM. Fíjate, ahora se invirtieron esos roles, Silvana Giudici va a ser designada integrante del ENACOM en la próxima reunión, pero ya como directora por la minoría. Y el asunto ahí es que Ambrosini acompañó todas las medidas que el ENACOM resolvió y fue aprobando durante la gestión
de Mauricio Macri. Veremos ahora cuál es la modificación, porque hay un elemento, una articulación normativa bien diferente que le da bastante poder al ENACOM. Estaremos atentos, pero creo que esos son los puntos centrales respecto de los que tienen que avanzarse en definiciones. Justamente te iba a preguntar por eso, porque Ambrosini no fue parte escribió también este fin de semana, tuvo un intento como de llevar calma, podemos decir, ¿no? O de bajarle un poco los decibeles a la discusión de los alcances de las medidas. Así que bueno, como vos decís, va a haber que estar atento, especialmente también tema tarifa social, etcétera. No sé si vos hay como un criterio de qué debería incluir esto, digamos, sabemos, empezando por la escolaridad de muchos chicos y chicas, ahora que se está discutiendo mucho sobre la universalización, alguna tarifa social. No sé si vos tenés una idea o hay un intercambio sobre qué cosas básicas debería incluir esto. Bueno, el ENACOM había resuelto en el marco de aislamiento algunas definiciones en términos de precio y en términos de qué metemos ahí adentro de este tipo de servicios. Alrededor de 750 pesos costaba o implicaba la configuración de una tarifa social que incluyera la provisión de un servicio básico de TV paga, básico, o sea, sin ninguno de los extras, una determinada cantidad de minutos disponibles para telefonía móvil y de datos para navegar. Eso habría que ajustarlo y actualizarlo. Además, eso debería cruzarse con algunas decisiones que ha tomado el ENACOM también en aislamiento, como por ejemplo que la conexión por distintos dispositivos a portales educativos no debería consumir datos. Ahí habría, por ejemplo, que ajustar una cuestión que es si no sería posible que tampoco consumiera datos WhatsApp, porque sobre todo en los sectores pobres, donde hay solo una línea telefónica, desde las escuelas se están comunicando con los estudiantes y las estudiantes por WhatsApp. Claro. No solo los sectores pobres, yo soy de un pueblo de la provincia de Buenos Aires muy pequeño que se llama Tres Lomas, y ahí mis sobrinas están en algunos casos van por Google Meet, ponele, pero en otros casos tienen encuentros grupales por WhatsApp con sus compañeros y con su docente, porque no hay capacidad, infraestructura, porque la red es mala. Entonces, en ese sentido, habría que ajustar esas definiciones. También habría que ajustar la cuestión de que ya está definida en la ley argentina digital, sancionada en el 2014, que es la que había incluido la definición de servicio público para alguna de estas actividades en relación a la neutralidad de la red, que es la obligación de que los prestadores de Internet no discriminen, de acuerdo a la cara del cliente, las velocidades de conexión para los usuarios, ¿no? Entonces, todos esos elementos cruzados deberían ser contemplados a la hora de la reglamentación. Y yo insisto, de verdad, dado el uso social extendido que hay, que para mí sería clave que WhatsApp no consumiera datos en el marco de la pandemia, al menos para las cuestiones educativas. Digo, hay algunas empresas que ofrecen eso hoy. Dicen, bueno, si te quedas sin datos, WhatsApp no consume, mostrando el incumplimiento de la neutralidad de la red, que está definido en Argentina desde 2014. Para la utilización de las redes como YouTube, como WhatsApp y demás. No escuché la primera parte de la pregunta. Que ese es uno de los grandes negocios que tienen las empresas como Claro, Movistar y demás, de vender datos particulares para la utilización de redes como WhatsApp, YouTube y demás, que son las que usan la mayoría de las personas. Sí, totalmente, que han usado, digamos, experiencias recientes, como por ejemplo, no sé, el Mundial 2018 en Rusia, en que algunas empresas proveedoras de servicios incluían su propio OTT dentro del Flow, por ejemplo, y eso como mecanismo para atraer clientes a sus redes de telefonía móvil, que consume internet por banda ancha también. Claro. Estamos en comunicación con Santiago Marino. Santiago, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Sabemos, hemos visto también, bueno, has publicado en Letra P, para quien le interese, una primera nota muy interesante. Recomendamos también seguirte ahí en Twitter para seguir a fondo todas las novedades. Muchísimas gracias por tu tiempo. Quizás en otra ocasión podemos profundizar un poco más sobre la concentración, ¿no?, de las telecomunicaciones y de las empresas en Argentina, que es un tema del cual se debería empezar a hablar a la par de esto.
Sí, totalmente de acuerdo y disponible para cuando quieran seguir el diálogo. Muchas gracias y que tengan buen día. Un abrazo grande. Estábamos en comunicación con Santiago Marino, especialista en las telecomunicaciones. Hoy la bicameral se va a juntar para discutir sobre el DNU, lo va a hacer a partir de las 13 horas, así que seguramente va a ser un tema que vamos a tratar durante toda la semana. Son las 9:23 de la mañana, ya volvemos con más Alerta Spoiler. Quédate.